la palabra de Dios es como el mar. Podemos caminar y entre más caminamos vemos que la inmensidad va creciendo. Así es la palabra de Dios. Él nos va a dar esta noche también mayor entendimiento de esta porción bíblica en el caminar del estudio bíblico de esta noche. Así que, si quieren, nos ponemos de pie para leer esta porción de la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Seguimos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, de reflexionar en esta noche, en esta vigilia, Señor, de qué es lo que significa verdaderamente rendirnos ante ti. Sabemos que tu palabra nos enseña, Señor, esos principios que debemos seguir para tener un verdadero rendimiento ante ti y que tu voluntad siempre será agradable y perfecta con nosotros. Permítenos esta noche, Señor, entender ese propósito y sobre todo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Como les decía, el mundo premia la libertad hasta convertirla en libertinaje. Y dice, haz tu voluntad, haz lo que diga tu corazón, alejando cada vez más ese pensamiento de someternos ante una autoridad. Y muchas veces se da en el ámbito secular, en la calle. La policía nos para y el que le sale más bravo se cree el más machito. Y al final, como dice ahí el comercial, 3 doritos después aparece allá, pagando algo que pudo haber solucionado siendo mancitos, hermano. Se puede conciliar, aun cuando uno ha fallado, si nos ponemos blanditos. Pero si alguien se pone soberbio, eso va a empeorar las cosas. Y asimismo, esa mentalidad del mundo trata de incentivarla para que nos volvamos rebeldes no solo con las autoridades terrenales, sino el diablo está preparando esa mentalidad para que nos volvamos rebeldes contra Dios, para que no obedezcamos la palabra, porque el rendirnos ante Dios es renunciar incluso a nosotros mismos. Muchas veces puede ser que no sea lo más cómodo, pero cuando empezamos a caminar en el andar cristiano nos vamos dando cuenta de que es lo que más conviene, porque muchas veces, ¿qué es lo que más nos cuesta soltar? El orgullo. Nos cuesta soltar aquellas cosas que nos vuelven la vida más cómoda, que nos ponen como en una situación de descanso. La hamaca nos cuesta soltarla para venir al culto, ¿sí o no? Cuando ya va a ser hora, estamos bien tranquilos ahí, y decimos, no, 5 minutos más, y se durmió y no vino al culto. Ya cuando va los hermanos de regreso, va despertando. Nos cuesta soltar eso, rendirnos ante Dios. Dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Y no dice la misericordia, sino las misericordias, porque son muchas las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Primero nos tuvo paciencia, hermano, porque merecíamos un montón de veces lo peor, hasta morir. Y Dios nos tuvo paciencia. En un momento que nos rendimos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos perdonó. Otra misericordia más, grandísima. Nadie más puede hacer eso por nosotros. Y cada día nuevas son sus misericordias. Por eso dice las misericordias. El apóstol Pablo nos empieza a hablar ya acá, a partir del capítulo 12, de un cristiano más maduro. Porque en los capítulos anteriores, como son todas las cartas del apóstol Pablo, primeramente nos habla de una parte doctrinal, preparándonos de cómo debe ser el caminar de un cristiano. Ya nos enseñó de que el pecado nos separa de Dios, que todos somos pecadores.
Romanos 3:23. Luego dice que el pecado nos conduce a muerte, mas Dios muestra su amor para con nosotros, nos sigue diciendo, y nos va enseñando de todas esas misericordias que Dios tiene para con nosotros. A partir de este capítulo ya nos habla de un cambio de mente que debe haber en nosotros. Debe también haber un cambio de actitud, porque creo que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ya no estamos hablando de niños de leche, sino que ya aguantamos un poquito de carnita, ¿verdad? Pero no carne mala, sino carne buena, o sea, alimento más grueso para poder empezar a actuar. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, acción, no solo de palabra, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, con razonamiento, con entendimiento. No vamos sin entendimiento. Entendemos que lo de Dios es lo mejor en nuestras vidas y por eso hacemos las cosas que hacemos para Dios, con agrado hacia Dios, sirviéndole a nuestros hermanos. No es cómodo muchas veces pasar 1 hora, 15 minutos parados en la puerta atendiendo a nuestros hermanos, que a veces llegan enojados. A veces no es cómodo. Uno les da la mano y pasan de largo. O a veces vienen enojados y no es bonito. Pero nosotros en el entendimiento que estamos sirviéndole a Dios a través de las personas, los saludamos amablemente. Bienvenido a su casa. Y les sonreímos. Y eso transforma el rostro de aquella persona que puede venir cargada. Y con ese entendimiento, sometiendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo hacemos con el entendimiento superior de que es para Dios y que eso nos va a nosotros a servir para tener un crecimiento espiritual interno y también de las demás personas. Es doblegar ese espíritu de soberbia que muchas veces tenemos. Si alguien nos da una respuesta incorrecta, nosotros con paz y tranquilidad hacerlo. Y eso únicamente se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Porque uno de los temores más grandes que tenemos para dar el paso de fe, de caminar con Jesucristo, es pensar, ¿será que la voy a hacer? ¿Será que voy a aguantar ser cristiano? Porque eso tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro, ¿verdad? Y se pone a pensar uno en todo eso que tiene que ser. Si se tratara de nosotros mismos, es imposible, pero no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, se trata del Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros. Y eso es lo que nos da la capacidad para poder seguir caminando. Y solo lo podemos experimentar rindiéndonos a los pies del Rey. Como decía la alabanza, no hay lugar, no hay mejor lugar que a los pies de Cristo. Y ese es el entendimiento que el apóstol Pablo quiere transmitirnos a través de eso, o más bien Dios a través de la sabiduría que le dio al apóstol para esas epístolas. Que con ese entendimiento nosotros podamos caminar y no solamente quedarnos con la doctrina, sino que llevarla a la práctica en sacrificio vivo. Y sigue diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos podemos conformar a este siglo, a este mundo, porque ¿qué es lo que ofrece este mundo? Un montón de fiestas, un montón de cosas que allá andan en Sur City, y cuando regresen el lunes los quiero ver. Cuando regresen el día de mañana, todos porraciados, no solo por las olas, sino por un montón de cosas, van a ver esas consecuencias de regresar con las manos vacías y sin nada que los pueda llenar, porque lo único que llena es Dios en nuestras vidas, mi hermano. Es lo único que le da verdadero gozo y ese entendimiento de que Dios gobierna nuestra vida y que podemos tener verdadera paz y satisfacción en nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que puede estorbar eso? Porque muchas veces hay cosas que estorban en nuestra vida, como les decía. La rendición comienza entregando toda nuestra vida a Dios. Ok, estamos claros en eso, ¿verdad? Pero hay muchos obstáculos que nosotros debemos superar con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y eso no es nada externo,
porque a veces puede ser que mucha gente se oponga, pero que se oponga a la gente no es el mayor obstáculo. El mayor obstáculo es oponernos nosotros mismos. Y eso nos lleva hacia el siguiente punto. El mayor obstáculo que ocupa el lugar es lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y quiero que me acompañen ahí con sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 17 en adelante. Y vamos a ver la historia de un joven rico, describe ahí, que según la narrativa de la historia, nos revela una persona bastante capaz y bastante conocedora, porque no se trataba de alguien que desconocía los mandamientos, es más, los aplicaba, dice ahí. Pero le faltaba algo. Y eso es lo que queremos estudiar en este repaso, para que no sea nosotros esa persona que también le falte, sino que esté en nosotros ese deseo de servirle a nuestro Dios, de rendirnos ante Dios. Vea lo que dice la palabra, Marcos capítulo 10, versículos 17 en adelante. Dice la Biblia, al salir él, hablando de Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a detenerlo, vamos a ir versículo por versículo. Mire lo que dice, vino uno corriendo, no era negligente, era muy diligente. Porque alguien que va, ya viene Jesús, pero voy a esperar que pase. No. Él no se quedó esperando, no se quedó sentado. Dice que iba corriendo, era diligente, ¿sí? ¿Me sigue? Dice, tampoco ignoraba la autoridad de Jesucristo, porque dice, hincando la rodilla delante de él se arrodilló. O sea, 2 puntos buenos llevamos ya a favor de esta persona. Porque además que reconocía el señorío de Jesucristo, fue reverente. Se hincó y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? También tenía un buen propósito. ¿Qué es lo que queremos nosotros también? Heredar la vida eterna, ¿sí o no? Vemos que este muchacho fue muy diligente, corrió. También fue reverente, inclinó sus rodillas ante Jesucristo y tenía un buen propósito. ¿Cómo le va pintando? Le va pintando bonito el dibujo, ¿sí o no? Ahora, sigue en el siguiente versículo, en el 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y respondiéndole a la pregunta del muchacho le dice en el 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le hizo un repaso de los mandamientos más importantes. Entonces, en el versículo 20, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Trozo de religioso, ¿verdad? Yo creo que era servidor de oratorio. No, un buen ejemplo de cristiano, de religioso. Diligente, hizo reverencia a Jesús, tenía un buen propósito, había cumplido todos los mandamientos que Jesús le dijo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no le dijo, acabo de saberlo y ahorita lo voy a poner en práctica. No, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, lo amó. Esa frase a mí me suena como que le dijo, ay, mi muchachito. Y vos, el de alabanza, le dijo, ¡ah! Lo amó, o sea, sintió compasión por él. Dice, entonces respondiendo le dijo, entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y miren, el 22, ahí cambia el panorama de aquel trozo de religioso, de aquel trozo de cristiano. Le dijo en el 22, pero él, afligido
por esta palabra se fue triste. Se fue triste. ¿Qué nos pasa cuando nos dicen, ay hombre, es que si te haces cristiano vas a tener que dejar de jugar tanto fútbol los domingos? Yo me iba triste cuando me decían que, pues sí, los cultos eran a las 9, generalmente a esa hora jugaba, desconociendo que una victoria de un campeonato es pasajera. Acaba de quedar campeón un equipo en el Mundial. Se acabó. Ya empezaron las eliminatorias para el 2030. Se acabó, fue pasajera. ¿Cuánto les duró? Como un mes. Se acabó. Esa es la victoria que da el mundo. Ahora tienen que empezar a trabajar los jugadores por buscar una titularidad en el siguiente proceso y los demás equipos empezar a pelear para la siguiente eliminatoria. Y así tenés que dejar a esas otras dos relaciones ilícitas que tenés. Y se fue triste, dice. Porque muchas veces, aquí habla del muchacho que tenía muchas riquezas, pero a veces en nosotros no necesariamente tiene que ser riquezas, hablando de dinero. Pueden ser muchas cosas que nos impiden dar ese paso de fe. Y no simplemente el paso más importante de reconocer a nuestro Señor Jesucristo, de aceptarlo, ¿verdad? Sino ir más allá, tener una verdad, rendirnos verdaderamente a los pies del Rey. Porque aquí estamos hablando de una persona que cumplía con todos los preceptos de la religión, pero cuando le tocan ese punto que debía soltar, se fue triste. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, es tiempo que revisemos. ¿Qué será aquello que nos impide ir más allá? Para tener no solo de palabra, no solo cumplir con lo que la religión puede pedirnos, lo que la institución puede pedirnos, porque la institución nos puede pedir que sirvamos en diferentes ministerios, que vayamos a evangelismo y todo. Y ahí, créanme, hay muchas personas que practican como lo hacía este joven, practican todo, pero cuando viene un llamado de parte de Dios, ay, es que no voy a poder hacer aquello. Ay, es que esta es la hora de otra cosa, de la novela, de Dios mío, no puede ser. Y muchas cosas que nosotros debemos soltar, porque un rendimiento ante los pies de Cristo, total, ante los pies del Rey, es total, no es a media, no es parcial, es una entrega total. Y que en nuestra mente humana puede parecer imposible, puede parecer que es demasiado sacrificio, pero no, hombre, es solo dejarse guiar por el Espíritu Santo que ha morado desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y dejarnos guiar. Yo he tenido el privilegio de subirme en un avión por pura misericordia de Dios. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, de ese lado no tengo ni idea cómo se maneja. Y tenía miedo los primeros minutos en que cuando se despegó la turbulencia y todo eso. Un miedo. Y ya no podía bajarme ya porque ya iba un montón de altura, ¿verdad? Ya no había nada que hacer. Entonces, ahí vino ese entendimiento. Simplemente dejarme guiar por el piloto. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Nosotros queremos, como decía el pastor de la predicación anterior, ir manejando la moto cuando vamos atrás. No se puede. Ni tampoco el avión no se puede manejar. Simplemente descanse, confíe en el piloto. ¿Quién es el mejor piloto? No es el de allá, de Comalapa, no. El mejor piloto que nos conoce y que conoce todo es Jesucristo. ¿Y por qué nosotros a veces peleamos contra Él y no nos queremos dejar guiar? Porque nos cuesta soltar esas riquezas, esas cosas que al joven lo estorbaron. ¿Y de qué lo estorbaron? De tener el privilegio de caminar a la par del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese privilegio se lo perdió él. ¿Por qué? Porque amó más sus riquezas que el llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas, cuántos privilegios, cuántas bendiciones estaremos desperdiciando o habremos desperdiciado nosotros porque no hemos querido soltar algo que Dios nos ha pedido que soltemos para
atender su llamado. Este joven rico se quedó con sus riquezas, pero perdió la vida eterna, perdió el privilegio de caminar a la par del Rey de Reyes y ver todos los milagros que Jesucristo hizo en su camino. Jesucristo le hizo el llamado personal, como nos lo ha hecho a nosotros también. Y mal haríamos en quedarnos atendiendo esas cosas que están estorbando que nosotros podamos atender ese llamado. La verdadera rendición alcanza su máxima expresión cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. Si usted se tira del avión a cuántos kilómetros arriba, ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pero sometidos a la voluntad y al que controla esa nave, podemos llegar al destino que nosotros nos pretendemos llegar. Asimismo, si ya nos subimos en la barca de Dios, dejémonos guiar por Él. No tratemos de quitarle el control, porque primero, si se lo quitamos, nos vamos a estrellar. Nos va a ir súper mal, porque no tenemos la capacidad. ¿Cuántas veces intentamos vivir nuestra vida según nuestro razonamiento y fracasamos? Fracasamos en diferentes áreas. Ahora que tenemos ya este entendimiento doctrinal, que sabemos de qué se trata la salvación, que sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, simplemente vayamos por más. Entreguemos nuestra vida, rindámonos plenamente ante el Rey y dejémonos guiar y conducir por Él. Veamos un ejemplo de esa entrega total. Los invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 41 y 42. Vamos a ver ese momento en el cual Jesucristo mismo, que es el mayor ejemplo de esa rendición ante la voluntad de Dios, Él sabemos que 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? En su humanidad, al momento de dar esa entrega de su cuerpo en sacrificio, también sabía que iba a pasar mucho dolor, sabía que no era una cosa sencilla. Y en ese momento hizo lo que mejor se debe hacer, orar al Padre para pedirle a Él que nos dé la fuerza, la sabiduría y clamar, que sea su voluntad y no la nuestra. Veamos lo que dice este gran ejemplo de sacrificio. Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. Dice la Biblia, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el modelo más grande que nosotros podemos seguir cuando sintamos que la situación se está poniendo difícil, porque no es cómodo muchas veces esas situaciones que vienen a nuestra vida, donde tenemos que dar ese pasito de fe para entrar a aguas más profundas. Y en esas aguas más profundas vamos a tener mayor bendición de Dios. Porque si nos quedamos a la orilla, no sé si cuántos han practicado la pesca o han visto la pesca. ¿Qué es lo que sale a la orilla? Solo los chipolitos para hacerlos con ahí una tortilla encima, ¿verdad? Pero si usted quiere ir por algo más grande, tiene que ir a aguas más profundas. Cosa similar sucede en la vida del cristiano. Si nosotros nos quedamos únicamente con venir una vez a la semana, congregarnos y nada más, no vamos por más conocimiento de la palabra, no vamos por servirle de manera diferente a nuestro Dios, nos vamos a quedar pescando muy escaso. Tenemos que ir más allá. Pero esa rendición total, donde nuestro entendimiento sea pleno y que podamos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos de dificultad, tenemos que aprender a orar también, porque a veces nuestras oraciones
no son contestadas porque no las estamos haciendo de la manera correcta. No las estamos haciendo de la manera correcta porque no hay un rendimiento total ante Dios. La primera forma que oramos a veces es pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias, que le pedimos que nos aumenten sueldo, que nos pedimos que nos vaya bien en el negocio, que nos pedimos que las cosas que hacemos produzcan. Yo no digo que esté mal, está bien, porque pedimos que las circunstancias cambien. También a veces pedimos que los demás cambien. A veces tenemos un jefe que es regañón, que llega enojado todos los días y que empieza a hostigarnos por lo que hacemos y por lo que no hacemos, sin que lo merezcamos. Es la segunda manera en la que a veces se ora. No digo que esté mal, pero todavía hay un nivel superior de oración en la que nosotros podemos rendirnos, rendir nuestra voluntad ante Dios y pedirle que nos cambie a nosotros. Señor, cámbiame a mí, porque a veces somos nosotros mismos los que estamos endurecidos y no nos hemos dado cuenta de que tal vez estamos generando una pequeña cosa, provocando esa situación para que venga el jefe y nos venga a regañar, para que venga el vecino y nos salga de una manera desagradable, que nos salga enojado, porque nosotros mismos a veces no lo saludamos, no porque no querramos, sino porque simplemente somos descuidados a veces. Pasa al vecino y no lo saludamos y a él le súper molesta que alguien no lo salude. Estamos provocando una situación. Entonces, la manera quizá más correcta que podemos orar a nuestro Dios, aparte de que nos cambie las circunstancias, que cambie el corazón de la otra persona, que nos cambie a nosotros, porque posiblemente nosotros mismos estemos provocando una situación en las otras personas o en nuestro entorno, en nuestro hogar. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas inconscientemente que estén molestando a nuestra pareja, que estén molestando a nuestros hijos, que estén molestando a nuestros padres. Pero ahí es donde viene, no esperar que cambien las circunstancias ni que cambien los otros, sino un cambio en nosotros mismos que pueda provocar una atmósfera agradable, agradable primeramente a Dios y agradable hacia nosotros. Y eso va a traer bendición hacia todos, porque es allí donde nosotros podemos también mostrar que nuestra soberbia, que nuestro orgullo se hace a un lado, una rendición total. Y en esos momentos en los que sea necesario doblegar nuestro espíritu, doblegar nuestro yo interior ante Dios, decir siempre que se haga tu voluntad y no la mía. Y todo esto provoca en Dios y en nosotros algo maravilloso. La rendición siempre tiene recompensa, mi hermano, porque para Dios siempre lo que hacemos está viéndonos, está viéndonos. Y cuando nosotros hacemos esto, el mismo Jesucristo promete la recompensa. Veamos ahí mismo en Marcos, volvamos a la historia, en Marcos, en el capítulo 10, pero ahora vamos a pegar un pequeño saltito hasta el versículo 29, Marcos 10, 29. Dice la Biblia, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando siempre en el mismo contexto del joven rico que había despreciado, porque estaban ahí los apóstoles y Pedro le dijo, Señor, ¿y nosotros qué? Si hemos dejado todo esto y te hemos seguido.
Entonces Jesús le responde: no hay ninguno que haya dejado todo eso y que no reciba 100 veces más. Y cierra diciendo: y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué más grande que eso? La vida eterna. Saber que tenemos vida eterna cuando decidimos rendirnos ante el Rey. Esta noche, mis queridos hermanos, no se trata de cuánto sepamos, no se trata de cuánto hagamos, sino quién gobierna nuestro corazón. Gobierna mis intenciones, gobierna mi orgullo, gobiernan mis intereses, o gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que está estorbando en mi vida para que Él gobierne? Porque todos queremos un Salvador, pero pocos reconocen a un Señor. Todo el mundo quiere ser salvo, aún los que no llegan a la iglesia, pero no se han dado cuenta que es necesario rendirnos ante el Rey. No se han dado cuenta de que es necesario caminar de la mano del Señor Jesucristo para alcanzar eso. No, es necesario tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón para que nos dé ese impulso, para que nos dé esa capacidad de tener ese entendimiento superior. Porque el mundo no lo entiende. Cuando vamos a evangelismo, todo el mundo cree que si es algo como express, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? Sí, todos quieren. Pero cuando se le pide esos pasos, ahí se hacen para atrás. Como el joven rico, había cumplido todo, pero cuando se le pidió tener un Señor en su vida, se fue triste porque no quiso soltar aquello que ocupaba el lugar del Señor de señores. Esta noche yo quisiera orar para que Dios nos dé con su Espíritu Santo ese entendimiento superior. Ahí donde está, 30 segundos, le robo más, para orar por cada uno de nosotros. Que sea Dios dándonos ese entendimiento superior. Padre, te doy gracias por el tiempo que nos has permitido de compartir este mensaje. Te suplico que esta palabra no regrese vacía. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, escucha lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día para dar ese paso. Te invitamos a entregarle tu vida a Cristo Jesús. La Escritura nos enseña que la salvación se recibe creyendo de corazón y confesándolo con la boca. Por eso, si deseas dar este paso hoy, te invito a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Reconozco que soy pecador, me arrepiento y perdóname, Señor. Le doy gracias al Padre por enviarte a ti a morir en mi lugar y te doy gracias por salvar mi alma hoy, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración con fe en tu corazón, bienvenido a la familia de Dios. Mira la promesa que Jesús tiene para ti en el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor te bendiga.